Me voy a pasar ahí. Muy bien, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Hoy iniciamos el culto de hoy, domingo 6 de diciembre del año 2020, en la Iglesia Cristiana La Verdad. Estamos reunidos ya presencialmente, guardando todas las normas del Ministerio de Salud, del distanciamiento también, y los protocolos que nos dicta el Ministerio. Vamos a dar inicio al culto orando al Señor para que Él nos guíe, para que sea de bendición, pero no solo eso, que sea de adoración y de glorificación al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, por la bendición, Señor, de reunirnos los hermanos juntos en alegría, para adorarte, para alabarte, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, el consejo que tú tienes hoy para nosotros, tanto por la lectura del Salmo como por el mensaje del púlpito, también por la oportunidad de participar de la Cena del Señor, que es un gran honor y un privilegio para tus hijos participar de ella, Señor. Oramos, Señor, para que las personas que puedan ver este culto a través de redes sociales, Señor, sean edificadas. Si hay alguien que no te conoce, que pueda recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con el comentario al Salmo por parte del hermano Marvin. Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos y gente que nos ve por la vía internet. Gracias por esta bendición de que Dios hoy nos permite llegar hasta sus hogares, y a todos los que están acá, que es una bendición, y los que no han venido también, y los que no van a venir, siempre pidiéndole por ellos, para que ellos, si no pueden venir, por lo menos que sigamos a través del internet. Hoy me siento muy feliz y viendo a estos niños, el futuro de la iglesia, porque si a ellos les enseñamos ahorita, ya nosotros vamos no sabemos todavía los caminos de Dios, pero sabemos de que ya nosotros somos más viejitos y casi está más propenso que nos muramos nosotros antes que ellos. Como le dicen a más de uno, ustedes tienen todavía mucha vida por delante. Y si a ellos les enseñamos la sana doctrina, de ahí va a renacer la iglesia. Porque hay lugares donde ya hay muchos pastores que se han quitado ya por su vejez, porque ya no tienen casi ni iglesias. Entonces hoy me siento muy feliz, y entonces siempre seguiremos orando por estos jóvenes, por los niños y por los maestros que les enseñan a todos ellos, porque de ahí depende que nuestra iglesia no se quede estancada. Hoy vamos a estar con el Salmo 65. Es un salmo de alabanza y acción de gracias. Este salmo se divide en dos partes, del 1 al 8 en una sola alabanza, y del 9 al 13 en una pura reverencias a Dios. Y por texto, este texto que le puse yo a este salmo hoy: a Dios sea la alabanza. Solamente a Él le podemos dar la alabanza, la adoración. Y vamos a buscarlo, ya lo tienen. Lo vamos a leer, porque como son 13 en forma antifonal, voy a empezarlo yo, y dice el 1: tuya la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti te pagaron los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda parte. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás.
Bienaventurado el que tú escogieres y albergues a ti, para que habiten tus atrios, seremos tu casa de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido en valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así las dispones. Haces que se empapen sus frutos, haces descender sus canales, las ablandas los lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Vemos desde el principio que dice, y me voy a referir casi más a este primer versículo, tuya la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti pagarán los votos. Yo estuve y me puse a ver y me pregunté, ¿dónde queda Sión? ¿Qué es Sión? ¿Ah? Y porque hay veces a uno le hablan de lugares y uno no los conoce, pero por lo menos para saber algo poquito de lo que es Sión. Entonces la pregunta, ¿qué es Sión? ¿Qué es el monte de Sión? ¿Y cuál es el significado de Sión? La respuesta en el Salmo 87, si alguien lo puede leérmelo un momentico, 87, 2, 3, bueno, yo aquí lo tengo también. Dice, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La palabra Sión ocurre más de 150 veces en la Biblia, significado esencialmente fortaleza. En la Biblia Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme a la Biblia progresa, la palabra Sión tiene una transmisión que se refiere primeramente a la ciudad física, a un significado espiritual. Me dice aquí. Entonces, vemos que dice, tuya la alabanza en Sión, oh Dios, a ti pagarán los votos. O sea, la alabanza hay veces creemos que nosotros tenemos que adorarle con salterios y arpas y todo eso, y entonces pero también vemos de que no se necesitaban los instrumentos para alabarle. Muchas veces le alabaron con el corazón, y como le alabamos nosotros hay veces cuando tenemos alguna necesidad espiritual, le alabamos a través de la alabanza, ¿verdad? De la oración. Hay una parte donde dicen, viene en el libro de la Biblia, donde comenzaron a orar ellos, y dice que le alababan, en la cárcel cuando estaba Pablo, ¿verdad? Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo un terremoto, se rompieron las cadenas, y de ahí salió una persona, de la cual se salvó, y la alabanza es como un contacto casi para directo con Dios. Entonces aquí por eso yo me puse a ver qué fue lo que pasó en Sión, qué fue lo que pasó en todas esas partes, y nos damos cuenta que el monte Sión es un significado en la Biblia tremendo, es grandísimo. ¿Ah? David siempre tenía esa seguridad de que él, cuando alababa, él tenía ese contacto con Dios. O sea, que eso es lo que tenemos que tener nosotros, los hombres, tener esa convicción, esa seguridad de que cuando nosotros le alabamos, es que muchas veces hay diferentes tipos de oración, pero hay oraciones de súplicas, como lo hacía en los salmos atrás. Por eso dice que este es un
un salmo diferente a los demás. Este es un salmo de alabanza y de acción de gracias a Dios. Vamos a leer el número 2, que dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Y en el 2 dice, en Isaías 66, 23, alguien que me lo pueda buscar. Isaías 66, 23. Sí. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Se da cuenta que ahí aquí dice, y tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Entonces, ahí ¿qué hacían ellos? Se reunían, ellos llegaban. Por eso nos dice, David siempre tenía también esa convicción de que Dios lo escuchaba cuando él oraba, y sabía que toda persona que tiene que venir a él, nadie puede estar bien si nosotros no nos acercamos a él. Por eso dice que tú oyes la oración. Dios siempre nos va a escuchar la oración. Hay veces no es cuando nosotros la queramos, hay veces dura mucho tiempo, hay veces es que mire, yo le pido a Dios y tal vez hemos visto respuestas en las oraciones que pide doña Tere, como que tiene un fax directo con el Señor. Qué bueno, y se goza uno, qué lindo, porque hemos visto la respuesta y ahora estamos viendo las respuestas del grupo que estamos teniendo en las oraciones, que de hecho les invitamos a los que quieren participar los miércoles a las 5 de la mañana. Nos estamos reuniendo vía Zoom, y entonces si ustedes tienen oraciones y peticiones aquí, Dios nos va a ayudar y siempre vamos a esperar la respuesta. El 3: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, ¿verdad? Nuestras rebeliones siempre Dios nos las va a perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Él sabe que, nosotros sabemos que Dios corrige y que a Él no le gusta que nosotros andemos haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero por siempre nosotros vamos a estar siempre no haciendo las cosas malas, pero sí tenemos algo que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dice: mire, hermano, o mire, Marvin, usted está haciendo esto, usted está haciendo lo malo delante de Dios, a Él no le agrada. Y todas esas iniquidades siempre van a prevalecer en nosotros, los pensamientos de nosotros siempre van a estar hablando. Siempre vamos a estar hablando de muchas cosas, pero siempre hay alguien que nos va a corregir, que se llama el Espíritu Santo. Así es que no se sorprendan si el Espíritu Santo les habla a ustedes cuando quizás querían hacer algo, pero hay algo que lo va refrenando a uno y que lo va poniendo en una dirección, en un mismo sentido, que es el Espíritu Santo. Y vamos a llegar aquí al cuarto: bienaventurados el que tú escogieres y atraes a ti para que habites en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Sí, santo templo. Dice: felices porque hemos sido escogidos, linaje escogido. Creemos que muchas veces solo el pueblo de Israel, y nosotros también somos escogidos por Dios. Entonces dice que bienaventurados, felices porque hemos escogido, y lo mejor es que vamos a estar en su presencia. Pongámonos a pensar esto: en su presencia y en su casa vamos a estar. O sea, hemos sido separados ¿de quién? De las garras del enemigo, de Satanás, del diablo. Y por eso somos privilegiados. Vamos a tener un gran gozo y estaremos con Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le quiero preguntar a ustedes: ¿quisieran ustedes estar ahí en esa casa? ¿Quisieran estar donde dice que ahí no se va a necesitar luz? Ahí no se va a pagar el recibo de la JACE ni del ICE, y dice que habrán ríos de agua viva, ríos de oro, pero no son las riquezas materiales, sino las riquezas espirituales, porque dicen que ahí no va a haber hospitales, y como pasa uno
ahora con el coronavirus y todas estas cosas, pero ahí dice que no va a haber nada. Pero para eso, queridos hermanos, quiero decirles que hay un principio. Ese principio tenemos que buscarlo y que se llama Jesucristo. Si ustedes quieren encontrarse con Él, pues déjenme decirles que sí se puede. Por más pecado y por más problemas que ustedes tengan, sí puede. A mí me ayudó y a todos nos ha ayudado. Yo tuve la oportunidad de que Él me recibió y que ahora yo soy hijo de Dios. ¿Ustedes quieren ser hijos de Dios? Pues busquen en la Biblia, que ahí está todo. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Marvin, hermano Marvin. Le damos gracias a Dios por el comentario que nos comparte sobre el Salmo. Qué bendición. Y que no pase desapercibido pues la invitación a que participemos los miércoles a las 5 de la mañana de la oración de madrugada. Y hoy, con mucho gozo, don Luis nos va a dirigir en el canto. Busquen en su Biblia el Salmo 145, por favor. ¿Dónde se pone? Gracias. Para que participemos todos, el que guste, ¿verdad? Son 3 versículos solamente. Me dicen cuando están listos, cuando lo tienen. Amén. ¿Ya? Bueno, 1, 2, 3. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Si gustan lo cantamos otra vez para que se esté más. 1, 2, 3. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, don Luis. Con mucho gusto. Que Dios lo bendiga. Mucho gusto. Qué bendición y qué gozo cuando las personas participan del servicio al Señor, ¿verdad? Y esto, ahora que estábamos acá, don Luis nos dijo, ¿verdad? Que él quería que cantáramos ese salmo. Entonces, le digo, ¿usted nos dirige? Sí, claro. Y qué bendición es ver cómo las personas se van involucrando en el servicio, de verdad, es increíble, es un gozo increíble. Bueno, vamos ahorita al libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a continuar este día con los mensajes que el Señor Jesucristo envió a las iglesias en aquel entonces, mensajes que son totalmente pertinentes hoy, como hemos dicho. Voy a ver cómo pongo esto. En este caso vamos a estudiar el mensaje a la iglesia que estaba en Tiatira. Ya hemos
hablaba acerca de la iglesia en Éfeso, el mensaje a la iglesia en Esmirna y el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia en Tiatira. Pero antes de eso, vamos a buscar en nuestras Biblias, en segunda de Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque esto que nos dice el apóstol Juan en esa segunda carta tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en Tiatira. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Tiene un solo capítulo esa carta. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la Escritura: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Vea qué contundente declaración nos hace el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Qué contundencia, qué radical él, ¿verdad? O sea, si no tiene la doctrina de Cristo, número uno, ¿verdad? No es de nosotros, ¿verdad? Dice. Y lo primero, no tiene a Dios, dice. El que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo, o sea, es un verdadero Hijo de Dios. Y además agrega, si alguien viene y no trae esta doctrina, ni siquiera le digan bienvenido. Vean qué interesante y qué radical. Me llama la atención que es el apóstol Juan el que en su carta, que ya doña Beatriz me dijo que tengo un pañuelito a mano para fijarme aquí. Entonces por eso tengo el pañuelo. El apóstol Juan escribe esa carta, pero el apóstol Juan también nos escribe el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es interesante. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver la importancia de la doctrina en su carta. Y vamos a ver que esta iglesia de Tiatira tenía algo en particular con respecto a la doctrina. Siendo una iglesia cristiana en la que efectivamente había hijos de Dios, personas que tenían al Padre y al Hijo, como dice en la carta del apóstol Juan, había también personas que hoy llamaríamos colados, ¿verdad? Gente que estaba en la iglesia, pero que no eran de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, especialmente que la doctrina de Cristo siempre nos guíe, Señor. Que la doctrina de Cristo sea la base fundamental de la iglesia cristiana, la verdad, en Cartago. Que la doctrina de Cristo sea la base fundamental de la vida de cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchen. Que no nos desviemos hacia ningún lado, que tengamos la mirada de frente hacia Jesucristo y solamente hacia Él. Padre, que por medio de esta doctrina nosotros afirmemos y confirmemos nuestra relación contigo, que podamos tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo residiendo en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que no permitas que nos desviemos nunca de la sana doctrina que es de Cristo. No permitas, Señor, que oigamos cantos de sirena, que oigamos cosas novedosas que nos aparten o que nos vayan a apartar de la sana enseñanza de tu palabra. Que cada uno de nosotros, cada día, pueda ir confiando más y más en tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda ir afirmando su fe. Que cada uno de nosotros pueda buscar de ti cada día en tu palabra y en oración, Señor. Que cada uno de nosotros sea edificado, sea guiado por el Espíritu Santo. Que tengamos fruto del Espíritu Santo. Que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leer aquí en la introducción del documento que les di. Dice, en el libro de los Hechos, capítulo 16, leemos la historia de Lidia, una comerciante de púrpura. Y cómo ella se convirtió al Señor por la predicación del apóstol Pablo.
Nos dice el pasaje que Lidia era originaria de Tiatira. Esta ciudad no era tan relevante como las otras que hemos visto, Éfeso, Pérgamo o Esmirna. No era una ciudad tan importante, era una ciudad de menor importancia dentro del Imperio Romano. Pero sí tenía una importante industria relacionada con la producción de lana, de lino, de ropa, de tejidos y artículos de cuero, y también en el manejo del bronce. Por eso es que Lidia era una comerciante de púrpura. El púrpura es, porque todavía existe, es un tinte que se extrae de un caracol que se usa para teñir ropa. Era un tinte sumamente caro. O sea, si Lidia comerciaba eso, probablemente Lidia era una persona de muy buena situación económica, de muchos recursos. Y ella era de ahí, de esa ciudad de Tiatira, y por tanto era parte de ese comercio que se desarrollaba mucho en la ciudad. Era una expresión de ese comercio. En cuanto a lo religioso, cada gremio tenía su propia patrona o patrón, y tenía sus fiestas patronales que incluían en algunas ocasiones actividades de índole sexual. Recordemos que en los tiempos antiguos era bastante frecuente, cuando se adoraba a dioses paganos, que parte de los ritos era cierto tipo de actividad sexual, y en Tiatira no era la excepción. Parte de eso era ese tipo de conductas. Y en medio de ese ambiente de comercio, de industria, estaba una pequeña iglesia cristiana. Dice la historia que no se tiene claro cómo fue fundada. Se cree que pudo haber sido por el apóstol Pablo, o tal vez por la misma Lidia cuando llevó el mensaje de salvación hacia su ciudad, pero no se tiene una idea exacta de quién la fundó. Lo que sí se sabe por la historia es que era una iglesia pequeña y que probablemente dejó de existir en el siglo II, porque después del siglo II ya no se tienen más noticias de esta iglesia. O sea, fue una iglesia realmente pequeña y diríamos hoy tal vez de poca fuerza, ¿verdad? Quiero recordar lo que hablábamos en el primer mensaje de esta serie de charlas sobre las iglesias, de que la iglesia de Tiatira, algunos teólogos la asocian con el auge y la supremacía del catolicismo romano de la Edad Media. O sea, lo identifican con eso, tiene esas connotaciones o esa identidad parecida a la iglesia católica romana de la Edad Media, donde si bien es cierto había mensaje cristiano, pero ya estaba empezando a contaminarse, ya estaba empezando a corromperse ese mensaje, hasta el punto que llegamos hoy, donde el mensaje de la iglesia católica romana ha dejado de ser cristiano y ha sido de cualquier otra cosa menos cristiano. Entonces, progresivamente el mensaje se fue corrompiendo hasta llegar a los días de hoy. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29, nos presenta ese mensaje para esta pequeña iglesia en Tiatira. Esta iglesia que está asentada en esa ciudad comercial industrial, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor se identifica en el versículo 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Como en los otros mensajes a las iglesias, también ahora el Señor se identifica claramente. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que está hablando? Y nos dice: aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Yo me imagino una mirada penetrante, una mirada esa como cuando a uno la esposa lo vuelve a ver así con ojos de, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya todos me entendieron, ¿verdad? Todos me entendieron perfectamente, ¿verdad? Esa mirada penetrante donde nos ve con ojos, donde nos examina de arriba abajo, y es ese Señor que con esa mirada que examina absolutamente todo, le habla a la iglesia. Pero no solamente se identifica así, dice el Hijo de Dios. Por si tiene dudas, no es solo aquel que examina todo, es el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que le va a dar el mensaje. Y por si tiene dudas, para que todavía se identifique mejor, aquel que dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Recuerden que esa ciudad era una ciudad que trabajaba el bronce. Entonces, cuando el Señor le dice bronce bruñido, que quiere decir un bronce pulido, ¿verdad? Brillante,
Entonces ellos sabían bien de qué les estaban hablando. En cada ciudad el Señor se identificó a sí mismo con alguna característica de la ciudad, y lo vamos a seguir viendo en los siguientes mensajes. Pero ellos, cuando reciben el mensaje, esa persona se identifica, saben bien de quién les está hablando. ¿Quién es el que se dirige? ¿Quién es el que les va a dar el mensaje? ¿Quién es el que va a compartir esto que les va a decir? Y en el versículo 19 vemos primero ciertos atributos que ve el Señor en esta iglesia. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vean qué interesante, ese Señor que tiene los ojos como llamas de fuego, que nos escudriña, que escudriñaba aquella iglesia, pero también que nos escudriña a cada uno de nosotros, y también escudriña a la iglesia cristiana de hoy, nos dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que nosotros hacemos y lo que dejamos de hacer. El Señor nos conoce perfectamente, y aquí vemos que el Señor empieza por una alabanza, llamémoslo así, un reconocimiento de las virtudes de esa iglesia. ¿Cuál es el más importante, el que pone en primero? Amor. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Falta de amor. Era una iglesia con mucha doctrina, con mucha capacidad, digamos, teológica, que inmediatamente identificaba a quien estaba predicando algo incorrecto, pero hueca de amor. Había abandonado su primer amor. Esta iglesia pequeña, esta iglesia que estaba en medio de una ciudad igual pagana también, realmente lo que tenía era amor. Si algo tenía este pequeño grupo de hermanos era amor. Entonces el amor no debemos buscarlo en la cantidad de gente. El amor debemos buscarlo en el corazón de las personas, aunque sean 2, 3, 4, 5, 6, no 600, no 200. El amor no es por la cantidad de personas, el amor es por lo que tenemos en el corazón como respuesta a lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Y qué viene después? Fe. Esta iglesia se caracterizaba por la fe, por la fidelidad al Señor. Los hermanos de la iglesia tenían esta característica, amor y fe. Estaban realmente fieles a la palabra del Señor y los movía el amor. Servicio. Estaba leyendo un comentario que el término servicio tiene que ver con la atención y el cuidado a las necesidades de las personas. Era una iglesia pequeña, pero sabía que si Marvin se enfermaba, inmediatamente la gente empezaba a orar por Marvin. Que si Bolívar tenía una necesidad, inmediatamente la iglesia veía cómo trataba de suplir esa necesidad. Servían, había una solidaridad entre las personas de servicio unos a otros. Amor, fe y servicio. No podemos tener servicio sin amor y sin fe. No podemos tener fe si no hay servicio. O sea, ¿cómo demuestro? Lo dice Santiago, ¿cómo demuestro yo la fe si no tengo obras? La fe en Cristo se demuestra por lo que hacemos. Y la iglesia tenía evidencia clara de su fe con las obras que la iglesia hacía. Y no solo eso, tenía paciencia. La iglesia perseveraba en medio de esa ciudad pagana. La iglesia perseveraba en medio de la idolatría y en medio de esos templos y esas adoraciones. Ahora leímos cada gremio, el que era del área de telas tenía su patrón. Le suena conocido, por cierto, ¿verdad? El que era agricultor tenía su patrono, el que era, del bronce tenía su patrono, ¿verdad? El que era taxista tenía su patrono y el que era transportista tenía su patrono. Y es lo mismo que vemos hoy día. Y en medio de ese ambiente pagano estaba una pequeña iglesia que abundaba en amor, en fe, en servicio, pero también en paciencia. Y yo pienso que hoy más que nunca, o no sé si más que nunca, pero hoy es importante la paciencia en la iglesia de Cristo. Hoy en día, cuando la iglesia de Cristo es perseguida de alguna manera, en los países asiáticos particularmente,
Dicho sea de paso, los invito a la reunión por Zoom el próximo miércoles a las 6 de la tarde, donde vamos a tener la participación de un hermano que está en un país asiático. Esa reunión va a ser privada, solo entre nosotros, porque él no puede exponerse públicamente a que su rostro se vea, porque puede ser perseguido, puede ser expulsado y puede pasar otro tipo de cosas que ni siquiera que podemos imaginarnos. Pero ese hermano va a compartir con nosotros su testimonio, ese hermano va a compartir con nosotros la palabra, ese hermano va a responder a cualquier pregunta que usted tenga. Si usted tiene inquietudes misioneras, y lástima que no vino Marco, pero Marco que las tiene, yo esperaría que Marco esté presente, o cualquiera de ustedes, los muchachos que estén presentes, ojalá puedan estar presentes, para que escuchen de primera mano a alguien que abandonó su país, que abandonó todo lo que aquí tenía, lo que estaba construyendo, para ir a servir al Señor en medio de una ciudad, en medio de una población pagana, idólatra, en medio de una población que puede perseguirle por su fe, en medio de una población que lo va a ver con malos ojos, en medio de un idioma extraño, porque él lo dice muy claramente, todavía no hablo completamente el idioma, en medio de un ambiente y sistemas de salud totalmente diferentes a los que tenemos aquí en Costa Rica, en medio de un ambiente que es diferente culturalmente. Entonces, esa reunión del próximo miércoles, no se la pierdan, por favor. Es importante que la escuchemos, es importante que preguntemos. Porque así como la iglesia de Tiatira era una iglesia pequeña, pero que abundaba en amor, en fe, en servicio y en paciencia, este hermano abundó en amor, en fe, en servicio y en paciencia, a tal punto de que se fue a servir a un lugar totalmente lejos de nosotros. Tanto es así que la diferencia de horarios es enorme. Para nosotros van a ser las 6 de la tarde, para él va a ser la madrugada. Para nosotros la reunión es miércoles, para él la reunión es jueves. Entonces vean qué distante se fue él. Incluso a mí una vez me mandó la ubicación de yo que soy tan vino, ¿verdad? Le digo, mándeme la ubicación, ¿a dónde está usted? Y bueno, se la mando, pero no la comparta, me dice. Entonces me la mandó efectivamente y ya después la borré. Pero miren, es un lugar que uno no se imagina que un rincón de un país tan grande, en un rincón, ahí escondido como una esquinita, que es un puntito nada más, haya una persona de Costa Rica con el deseo de predicar el Evangelio de Cristo. Y a mí me asombra. Yo siempre lo he dicho, yo admiro a los misioneros. Admiro realmente a los misioneros porque la pasión que ellos tienen, el deseo que ellos tienen de servir al Señor, el deseo de ellos de compartir la fe, va más allá de su propia seguridad, va más allá de su propio, digamos, ¿cómo se dice?, de su situación económica y social, de su vida cómoda que puede tener aquí. De su integridad física también, arriesgan todo. Y así era la iglesia de Tiatira, una iglesia de amor. O sea, uno no puede ir a un rincón del planeta si no tiene amor por las almas perdidas. ¿Cómo vas a arriesgar, Marvin? ¿Cómo va a arriesgar usted a su familia, llevarse? Bueno, nos vamos todos para allá, si no es por amor. ¿Cómo es que yo deseo ser misionero si no es por amor? ¿Cómo es que yo no voy a predicar el Evangelio si no es por amor? Tiene que haber amor. De otra manera somos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, somos como címbalo que retiñe, o sea, pura bulla. Si no hay amor, somos pura bulla. Eso es lo que somos. Amor, fe, servicio, paciencia, perseverancia, mantenerse en el camino, continuar en el camino a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, que nos enfermamos, que nos contaminamos, que tenemos problemas, que nos chocan el carro, ¿verdad? A pesar de eso seguimos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así era la iglesia de Tiatira, una iglesia con paciencia y con perseverancia. Pero vean qué interesante lo que dice el Señor en este versículo 19 al final: que tus obras postreras
son más que las primeras. Vean qué interesante. Éfeso perdió su primer amor, mucha doctrina, pero perdió amor. Y en cambio esa iglesia pequeña, ¿verdad?, que tenía amor, fe, servicio, paciencia, perseverancia, más bien las obras últimas eran mejores que las primeras. ¿Qué nos habla esto? De una iglesia que espiritualmente está creciendo, una iglesia que espiritualmente está siguiendo adelante, una iglesia que espiritualmente quiere crecer, quiere desarrollarse y por amor, como dice aquí, predicar el evangelio. Las obras postreras, dice, son más que las primeras. Así debería ser la iglesia de Cristo hoy día también. Por eso digo que hoy es un mensaje pertinente hoy. Ahora que estamos con el tema de la pandemia, ¿verdad?, que ha habido limitaciones, pero ayer compartíamos con unos pastores en una reunión cómo más bien el evangelio ha aumentado, o sea, se ha difundido más por las redes sociales. Con Bolívar hicimos un experimento con un mensaje que él compartió. ¿Cuántas personas llegó? A más de 200 era. Sí. O sea, solo 3 Ríos. Sí. Más de 200 personas vieron el mensaje de Bolívar. Jamás hubiéramos imaginado eso sin la pandemia, porque no tendríamos los aparatitos y las redes sociales. Y el Señor nos llevó por medio de la pandemia a que pensáramos un poquito más, que viéramos cómo se resolvía el asunto y qué es lo que pasa, que todo redunda en gloria al nombre del Señor. El nombre del Señor se da a conocer a más personas. El nombre del Señor se proclama a más personas. Y esa iglesia de Tiatira era una iglesia que iba en crecimiento espiritual. Las obras postreras eran más que las primeras. O sea, empezó aquí, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Pero ¿qué nos dice el versículo 20? Pero. Y ese es el problema. Pero. Daniel, predicaste muchas veces, pero. Bolívar, predicaba muchas veces, pero. Marvin, predicó muchas veces, pero. O sea, algo pasó ahí. Algo pasó a esta iglesia que tenía amor, que tenía fe, que tenía servicio, que tenía paciencia. Y el Señor, ese que tiene los ojos como llama de fuego, escudriña la iglesia y le hace ver, sí, van por buen camino y lo que están haciendo ahora es mejor que lo que hacían antes. Están prosperando, pero... Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira no se cuidó de la doctrina. Y eso es lo que nos dice este versículo. Vean qué interesante. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí es donde vemos donde la iglesia se descuidó con la doctrina. La iglesia se esforzó mucho, manifestó mucho amor, pero se descuidó, se apartó de la sana doctrina. Y lo que es peor, empezó a tolerar falsa doctrina. La tolerancia no siempre es buena. Nosotros podemos tolerar cosas, pero en la doctrina no se puede conceder absolutamente nada. Y el problema en la iglesia de Tiatira, y que tal vez la llevó a desaparecer en muy corto tiempo, es que empezó a tolerar falsa doctrina. Empezó a tolerar que alguien enseñara, y se lo consentía que enseñara, cosas abiertamente contrarias a la palabra de Dios. Porque aquí lo dice, esa mujer Jezabel, los teólogos no saben si el nombre es que efectivamente se llamaba Jezabel, o lo que quiere hacer es un paralelo con la Jezabel del Antiguo Testamento, esposa del rey Acab, que fue una mujer terrible, que llevó al pueblo de Israel a la idolatría, pero una cosa pavorosa. Y ahí en Segunda de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 16, y Segunda de Reyes, capítulo 9, ahí está descrita la vida de Jezabel. Y vean qué interesante cómo esta iglesia consintió, toleró que alguien enseñara cosas equivocadas. Y en esto nosotros tenemos que ser celosos. Es un llamado para nosotros. Debemos ser celosos, debemos ser cuidadosos, debemos prestar atención a lo que escuchamos, aún desde aquí.
Debemos ser cautos en lo que buscamos en internet. Hace un tiempo estábamos hablando de una hermana en Cristo que empezó a escuchar cosas que empezaron a desviarla de la fe, a oír cosas que suenan bonitas, ¿cómo se llama? El nuevo orden mundial, ¿verdad? Y entonces empezó a prestarle atención al nuevo orden mundial y ya se llenó de pánico, de miedo, y que nos van a aterrorizar y que nos van a controlar. ¿Cuál es el miedo si estamos con Cristo? Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, cuando quitamos la mirada de las Sagradas Escrituras y empezamos a prestarle atención a falsas doctrinas del mundo, nos perdemos. El miedo se apodera de nosotros porque esa señora empezó a tener miedo. Bueno, ¿y qué nos pasa? Si nos van a perseguir, se nos van a meter a mi casa, me van a robar a los chiquitos, yo no sé qué montón de cosas decía. Porque quitó su mirada del Señor. Y nosotros tenemos que mantener la mirada del Señor. El error de Tiatira fue quitar la mirada del Señor. Ese fue el error. Tolerarlo. Los de Éfeso escuchaban inmediatamente, no, usted no está hablando lo que tiene que hablar de la palabra de Dios, mejor bájese del púlpito, siéntese. Los de Tiatira, a pesar de que era una iglesia de fe, empezó a escuchar cosas nuevas, les prestó atención, mira qué bonito. Les sonó bonito, y no solo eso, los llevó, como dice aquí, los llevó, vean qué interesante, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta ahí los llevó. Y vean cómo la palabra de Dios lo dice interesante. Dice, enseñe y seduzca. Enseñe y seduzca. La falsa doctrina seduce. Suena bonito. Suena apetitoso. Suena agradable. ¿Les recuerda Génesis capítulo 3? Del 1 al 6. Así fue como Satanás engañó a Eva. Le presentó el fruto. La sedujo, la engañó para que le pareciera agradable a los ojos, para que le pareciera agradable para comer. Y la falsa doctrina es así, te hace ver que mira, con esto vas a conocer los grandes misterios de Satanás, como dice aquí más abajo, y vas a conocer más, pero te desvían de la verdadera palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Enseña, seduce, y de un momento a otro estás adorando ídolos. De un momento a otro te apartaste de la palabra de Dios. De un momento a otro quitaste la mirada de Cristo y ya estás en otras cosas, te perdiste. Y vean qué interesante, esta mujer, que vean que Pablo dice que se dice que es profetisa, o sea, no era una falsa profeta, ¿verdad? Enseñe y seduzca a mis siervos, o sea, a los verdaderos hijos, mis siervos, dice. Esa mujer identificó cuáles eran los siervos o los servidores en la iglesia, a esos mismos empezó a enseñar y a seducir y tal y cual. Un momento en otro se desviaron, quitaron la mirada de la palabra de Dios, quitaron la mirada de Cristo, se desviaron. Y vean qué interesante lo que dice el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le dio tiempo a esta señora Jezabel para que se arrepintiera, para que cambiara la dirección por donde iba. Pero ella dijo, no, me interesa más eso que suena bonito, me interesa más esa doctrina que habla de tal o cual cosa. Me interesa más mis emociones, me interesa más mi vida presente y yo quiero hacer mi vida ahora, disfrutar mi vida como dice la gente ahora. Quiero disfrutar el momento. Entonces me aparto de la iglesia, me aparto del Señor. Y la gente empieza a oír, como les digo, cantos de sirena. De hecho, la Biblia nos manda, dice que apartarán el oído de la verdad para escuchar fábulas. Ajá. Tienen comezón de oír lo que quieren, no lo que la palabra nos está pidiendo que hagan. Así es. Bueno, aquí se está reafirmando lo que Bolívar nos comparte. La gente quiere oír las cosas que le agradan. La gente quiere oír cosas bonitas. La gente no quiere oír que son pecadores, somos pecadores, apartados de la gloria de Dios, según lo dice Romanos 3:23. Eso no lo quieren oír.
La gente no quiere oír hablar de pecado. La gente no quiere reconocerse pecadora. La gente quiere mejor vivir el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el dicho. Disfrutemos la vida hoy, mañana lo que pasa no importa. Ese es el ambiente de hoy. Y la gente quiere oír cosas que no van con la palabra de Dios. Y vea lo que dice el Señor: le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor da tiempo. El Señor nos dice, ahora Marvin compartía algo de eso. El Señor nos da tiempo para que nos arrepintamos. El Señor nos da tiempo para que enderecemos el camino y volvamos a su camino. Pero en el caso de esta señora dice, pero no quiere. Y es que aunque nos duela a Daniel, él da y él quita y nos da por los demás no puede. Así es. El Señor trabaja con lo que más nos duele. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, dice. No quiere. Y el pecado tiene consecuencias, y el pecado no arrepentido tiene consecuencias. Dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. ¿Sabe qué es el problema? Que una sola persona puede arrastrar a muchas en el error. Si fuera solo ella, o esa persona, si fuera solo esa, es su problema. Está bien, no quiere arrepentirse, es su problema. El asunto es que arrastra a otros, se lleva a otros, como decimos nosotros, se lleva a otros en banda. No solo ella, es a todos los que le escucharon y le creyeron y apartaron su vista del Señor, todos esos se van con ella. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios, un poco de levadura y luego toda la masa, exactamente, un poco de levadura, basta un poquitito. Y esa iglesia toleraba la falsa enseñanza. Ese es el problema, tolerar la falsa enseñanza. Por eso tenemos que ser responsables siempre y estar atentos a lo que escuchamos. Siempre revisar. Y lo que dije hace unos días, en internet hay muchísimo material, pero no todo material que dice ser cristiano es cristiano. Lamentablemente es la verdad. Y hasta la misma música también. Bueno, ni hablemos de la música, ¿verdad? Que la música lo que hace es, en muchas ocasiones, exaltarte tus pasiones en vez de exaltar al Señor, ¿verdad? Pero vean cómo el pecado tiene consecuencias. Una persona que no se arrepiente, que el Señor le da tiempo para que se arrepiente, que no quiere arrepentirse. Es que aquí la palabra que hay que resaltar, subrayar, marcar, es no quiere. El Señor le da tiempo, le llamaba la atención, escúcheme Jezabel, usted va por mal camino. Yo sigo por ese camino. Pero mire, escuche, yo sigo por ese camino. Y no fue solo a ella, sino a los que con ella adulteran, dice el versículo 22. No era solo ella. Vean qué peligroso. Vean qué peligroso. A mí me encanta, creo que lo apunté por ahí, los ciudadanos de Berea, de la iglesia de Berea. Ellos escucharon al apóstol Pablo, al mero apóstol Pablo, de primera vez lo escucharon, ahí estaba el apóstol Pablo, pero ellos tomaban apuntes, apuntaban. Por eso yo digo, lápiz y Biblia a la mano y un cuaderno, apunte, revise lo que se está hablando, para que usted vea si las cosas son así. Y los ciudadanos de Berea revisaban, ponían atención, escuchaban, apuntaban, hacían a sus casas y repasaban. Por eso el mensaje del púlpito no es solo para hoy ni para ahora, es para el resto de la semana, para examinarlo y para ver qué más hay para mí ahí. Y los ciudadanos de Berea hacían eso, revisaban la escritura. No porque fuera Pablo yo le iba a hacer caso, no porque sea Daniel Guzmán yo le voy a hacer caso, no, voy a ver si lo que Daniel está hablando está acorde con lo que la palabra de Dios enseña. Así sea un ángel. Así sea un ángel. Así lo dice Pablo, así sea un ángel. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? El pecado de la mala doctrina nos lleva a que no solo se pierda la persona que enseña y seduce, como dice aquí la Escritura, sino que arrastra a otros.
Pero ¿hasta dónde es capaz la mala doctrina de arrastrar a otras personas? Y lo dice aquí a continuación, en el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Aquí sí vamos a leer dos pasajes, le voy a pedir a Beatriz. Primera de Juan 5, 16, pues sí, 16 y 16, perdón, ya es 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y el 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Vean lo que dice el apóstol Juan aquí también. Es 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y 1 Corintios 11:30, búscalo y lo lees, por favor. ¿Lo tenés ahí? Sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El pecado el pecado del cual no nos arrepentimos y que el Señor nos dice arrepiéntase, puede provocar nuestra muerte física. No es el tema de hoy, pero por la Biblia se puede demostrar, porque hay evidencia bíblica, de que personas que no se arrepintieron de su pecado, murieron. Y es lo que le pasaba a estos discípulos de Jezabel. No se arrepentían, y el Señor les decía, arrepiéntase, y no querían, Jezabel no quería, y ella arrastró a otros. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el juicio de Dios? La muerte física. Es mejor un cristiano muerto que un cristiano con mal testimonio. Así de sencillo lo ve Dios. Es mejor traer a un cristiano a la presencia de Dios y que no dé mal testimonio, a un cristiano que está dando mal testimonio, y peor aún si está haciendo de tropiezo a otros. Ejemplo, Pablo, como estaba fornicando con la madrastra. Ajá. O sea, de una vez se lo echó fuera. El cuerpo se ve excluido. Así es. No se puede permitir. Bueno. Y los que vendieron el terreno. Sí, en Hechos. Ajá. Bueno, ya ustedes dijeron dos evidencias bíblicas de que ciertos pecados pueden llevar a la muerte física. Y hay otros más. Hay otros más que se pueden estudiar en otra ocasión. Pero en el caso de la iglesia de Tiatira, ni Jezabel ni sus discípulos se arrepintieron. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? A la cama, enfermos todos, el destino, la muerte. Eso fue. Ahora, perdón. Culpa del pecado. Exactamente, consecuencia de un pecado del cual no hemos pedido perdón al Señor. De un pecado que no nos hemos arrepentido. Es que la Escritura es clara. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Ese es el problema. El problema no es el pecado. El problema es que no quiere arrepentirse del pecado. Ese es el problema. A pesar de que el Señor le da tiempo, no quiere. Si ustedes prestan atención en el Antiguo Testamento, mucha gente trata de hacer ver a las naciones de Canaán como que pobrecitas, que el pueblo de Israel las invadió y tal y cual. ¿Y saben cuál fue el problema de las naciones de Canaán? El pecado de idolatría. Y la Escritura dice muy claramente que el Señor les dio tiempo para que se arrepintieran. 430 años de tiempo les dio. Y la gente confunde a Dios que es un Dios malo. Ajá, y no. Y la Escritura lo dice. Su pecado no ha llegado al colmo, dice la Escritura, más o menos en esas palabras. O sea, Dios le está dando tiempo a esas naciones, y las naciones no se arrepintieron. Entonces, ¿qué dijo? Traigo a mi pueblo y lo pongo aquí. Y con advertencia, no sean como ellos. Además, ¿verdad? Además. Pero vean qué interesante cómo Dios siempre da tiempo. Dice el apóstol Pablo, Dios no tarda su promesa, sino que su deseo es que la gente proceda al arrepentimiento. Pero Dios tiene un tiempo.
El Señor tiene un tiempo, hay un tiempo que el Señor dice hasta aquí, se acabó, ya no más. Es hijo mío, es momento de que mejor venga a mi presencia. Es mejor la muerte que usted esté causando daño en mi pueblo. El Señor da tiempo. El Señor te llama. Y además, y hoy tenemos que examinar nuestro corazón. Hoy tenemos que participar de la cena del Señor y debemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros? Hay algo delante del Señor a lo cual no le hemos pedido perdón y arrepentimiento para que nos restaure. Y debemos pensar en eso. El Señor nos llama hoy a pensar, nos da tiempo para arrepentirnos. Él desea que nos arrepintamos. El Señor es un Dios de restauración. No es un Dios de condenación. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a condenar al mundo. El Señor no vino a condenar al mundo. El mundo se condena porque es resistente al llamado de Dios. Esa es la diferencia. Dios no condena a nadie. La gente se condena porque resiste al llamado de Dios. Se resiste. Dios lo llama, Dios habla. Ahora por internet, por radio, por televisión. Nunca antes había habido tanto mensaje de la palabra de Dios. Pero la gente se resiste. La gente no quiere, como dice aquí, no quiere. Pero a vosotros y a los demás que... Ahí hay 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. De esa puerta para acá, nosotros podemos ser los más bonitos cristianos, los más devotos cristianos, los más santicos cristianos, pero ¿cómo somos de la puerta para allá? Yo los puedo engañar a todos ustedes. Y todos ustedes me pueden engañar a mí. Y así se sabe cuánta gente me ha engañado a mí. No nos caben los dedos de la mano, ¿verdad? Para decir cuánta gente me ha tomado el pelo a mí. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él escudriña nuestros pensamientos. Y dice que también las intenciones del corazón. ¿Con qué intención hacemos o dejamos de hacer esto o aquello? ¿Qué nos mueve? A la iglesia Tiatira la movía el amor, la movía la fe, el servicio, la paciencia, la perseverancia. ¿A nosotros qué nos mueve? La envidia. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que algunos predicaban el evangelio por envidia. Así lo dice claramente, o sea, sin pelos en la lengua. Unos predican el evangelio por envidia. Hay gente que lo puede hacer así. Yo quiero tener una mejor iglesia, una iglesia más grande, con más gente, con más diezmos, por supuesto, ¿eh? Pero lo hacen con una intención incorrecta en su corazón. Y nosotros debemos examinar nuestro corazón. ¿Con qué intención yo hago o dejo de hacer? ¿A dónde está mi corazón? Y el Señor pone de ejemplo a estas personas que seguían a Jezabel, lo pone de ejemplo a las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué pienso yo ahora de esto? Probablemente Jezabel y sus discípulos aparentaban ser buenos cristianos, pero el Señor revela el pensamiento y las intenciones del corazón de Jezabel y de sus discípulos. Entonces todas las iglesias dijeron, mira, doña Jezabel, que tenía, no sé, escuela dominical o tenía no sé qué, y tenía muchos discípulos, mucha gente la seguía, mira lo que pasó con doña Jezabel. Ve hasta dónde llegó, ve cómo arrastró a la mitad de la iglesia o al 80% de la iglesia. Porque al Señor no le podemos engañar. Él escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay retribución. Definitivamente hay retribución. No hay pecado, que pase desapercibido para el Señor. Lo que sí Él nos da es la oportunidad de arrepentimiento. Yo lo voy a decir en términos académicos. Por definición, Dios es un Dios perdonador. Salmo 86:5. Dios es un Dios perdonador. El Señor Jesús, repito, dijo, yo no vengo a condenar al mundo. El Señor Jesús vino a dar oportunidad de arrepentimiento a las personas. Y la Escritura dice, el día es hoy.
No mañana ni pasado, es hoy. El Señor nos llama a todos al arrepentimiento. Ahora, hay un contraste con las personas que se mantuvieron fieles al Señor. Versículo 24. Otro pero. Pero a vosotros, ¿quiénes son estos vosotros? Los que no seguían a de Jezabel. Los que no se fueron resbalados tras la doctrina equivocada de Jezabel. Los que siguieron fieles al Señor y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, habían rechazado la doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, esta doctrina venía del puritico infierno, la doctrina de Jezabel, y la toleraron, y algunos se fueron detrás de ello, pero hubo un remanente fiel, hubo un grupo remanente que se mantuvo fiel al Señor, y dice: yo os digo, no os impondré más carga. No se preocupen ustedes, los que han permanecido fieles. Y vean cuál es la recompensa para el que permanece fiel al Señor, en esa época y hoy también. ¿Cuál es la recompensa de la fidelidad al Señor? ¿Cuál es la recompensa de seguir a Cristo? Dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La doctrina de Cristo, la doctrina bíblica sana, reténganla hasta que el Señor venga. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Ahí anunciamos que el Señor viene. El Señor nos dice hoy: retengan lo que tienen hasta que yo venga. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una maratón. La carrera cristiana no es de una semana, de un año, 2 años, es hasta que el Señor venga. La carrera cristiana suya y mía no termina mañana, termina el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia. Mientras tanto, debemos retener lo que Él nos ha dado, la sana doctrina, la palabra de Dios. Jesús es el Cristo, eso es lo que tenemos que retener y mantener nuestros ojos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Retenerlo hasta que yo venga, nos habla de la segunda venida. Y nos dice además: al que venciere, o sea, a esa persona que mantiene la fe en Cristo, que se mantiene firme en Cristo, dice: y guardaré mis obras hasta el fin. O sea, carrera de resistencia, maratón espiritual, nos mantenemos firmes, que nada nos distraiga. Ayer hablábamos, Beatriz y yo, con un pastor amigo, de cómo ciertas cosas distraen a la gente. O sea, es increíble. No es increíble puesto que existe. O sea, es preocupante, tal vez sea la palabra más apropiada, es preocupante que una persona que ha recibido a Cristo, que ha servido a Cristo, de un momento a otro se dedique a las cosas del mundo. O sea, ¿a dónde está su fe? ¿Qué los sedujo? Como dice la Escritura, que lo dimos hoy. Fueron seducidos. Venga, es más bonito esto otro. Venga, ¿para qué va a ir el domingo a la iglesia? Mejor vaya a otro lado, a ver Cartago Saprissa, ¿verdad? O venga, no vaya a la iglesia, mire, mejor vaya a pasear, vaya a tal cosa. Vea, no lea la Biblia, mejor lea a Paulo Coelho. Y Paulo Coelho da muy buenas ideas. No lea la Biblia, lea Mafalda, lea Aquino, ahora que está de moda ahora. No lea la Biblia, lea ¿a quién? A Maradona, la vida de Maradona. ¿Verdad? Es que Vea Netflix. Vea Netflix. Gaste tiempo en Netflix. No lea la Biblia. Mire, ¿cuánto tiempo toma leer la Biblia en el día? 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. ¿Cuánto toma una película en Netflix? 1 hora y media, ahora por lo menos, las más cortas. Y más en Navidad. Y más, sí. O sea, nos desviamos, caray. Y eso le pasaba a esta iglesia, se desvió. Empezó a fijarse en las cosas del mundo, a la mala doctrina. Se perdieron. Y hoy día lo vemos en hermanos en Cristo que se han perdido. Que ya no están aquí. O sea, me refiero en la vida cristiana.
se han apartado, están deslumbrados por las luces del mundo. Y lo que el mundo da es pasajero. Según de Corintios capítulo 4, último versículo, las cosas que se ven son, ¿cómo dice? Temporales. Y las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Una vida temporal que tarde o temprano se va a acabar? ¿O estamos construyendo una vida eterna que va a tener recompensa, como vamos a leer ahora? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué está construyendo usted? ¿Qué estoy construyendo yo? Hoy hace 8 los mandé con una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? Ok. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Construyamos cosas eternas. ¿Será porque soy viejo? Bueno, viejo relativamente mayor de edad, y comparativamente a Matías soy viejo, ¿ah? Que ahora yo me cuestiono más las cosas y digo, bueno, y me hago la pregunta, ¿cuál va a ser el legado espiritual mío? Me hago esa pregunta. Y hagámonos la pregunta a todos nosotros, ¿cuál va a ser el legado espiritual de nosotros? No si le vamos a dejar el carro al hijo o la casa, o le vamos a dejar deudas a los hijos, no sé, sino ¿qué le vamos a dejar desde el punto de vista espiritual a la gente, a la generación que sigue? ¿Qué vamos a dejarle? ¿Qué le vamos a heredar a la gente? Tenemos que heredarle sana doctrina. Tenemos que entregar un estandarte a estos muchachos que están aquí hoy, o a otros que aún no han llegado y que el Señor traerá. Tenemos que entregarle el estandarte de Cristo para pasarlo a la próxima generación. Esa tiene que ser nuestra herencia, esa tiene que ser nuestra visión eterna. Las cosas eternas, las que no se ven, son eternas, y hacia ahí debemos apuntar. Entonces, ¿cómo es posible que cristianos, que yo diría que son de verdad, sean deslumbrados por la luz del mundo? Esas luces pasajeras, esas candilejas, como dice la canción, candilejas, y no están, se han ido. Esto pasaba con los de Tiatira, pero el Señor dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahorita vamos a leer varios versículos que tienen que ver con esto, con cuál es nuestra función en la vida eterna. ¿Qué va a hacer doña Tere una vez que parta de acá y esté en la presencia del Señor? ¿Qué va a hacer doña Isabel o Eliet? ¿Qué va a hacer Bolívar o Marvin, don Luis, los chicos? ¿Qué nos toca hacer después? Poco se habla desde el púlpito del cielo y de la vida eterna, honestamente, se habla muy poco. Pero aquí vamos a ver como un toquecito, así una pincelada, y el Señor se lo promete a la iglesia de Tiatira. Vean lo que le promete el Señor a los que permanezcan fieles a la iglesia de Tiatira, que es una promesa válida para usted y para mí hoy día también. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y si esto estuviera solo aquí, uno diría, bueno, ¿cómo será la cosa? Ya vamos a ver algunos versículos. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con un vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Vean qué clase de promesas, de recompensas para aquellas personas que permanezcan fieles hasta el fin. Aquellas personas que van a permanecer fieles tienen promesas de regir naciones, de autoridad. Ahora, donde dice con vara de hierro, quiere decir una autoridad firme, no una autoridad como la que tienen los presidentes ahora, que le hacen una huelguita por aquí y por allá, entonces ya mejor retiran un proyecto de ley porque mejor no hacer olas, ¿verdad? Como hemos visto que está pasando aquí, ¿verdad? Mucha gente habla de los bloqueos de las calles, pero fueron los únicos que pudieron parar unos planes del gobierno. Entonces ya no es vara de hierro, ya me muevo al ritmo de lo que me digan las circunstancias. En este sentido, los cristianos, la promesa a los fieles de Tiatira, las promesas a los fieles de hoy, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con regir naciones, o sea, con dirigir naciones, y tiene que ver, ahorita lo vamos a ver, con darnos la estrella a la mañana, y ahorita vamos a ver. Y nada más como anécdota, si se levantan temprano,
van a ver hacia el este una estrella súper brillante, que es el planeta Venus. Se ve, hoy lo vi lindísimo, súper brillante, y eso me puso a recapacitar en esto. La estrella de la mañana, ¿a qué se refiere la escritura con la estrella de la mañana? Pero vamos a buscar varios versículos. Ahí sí, ¿cuál tenés ya? Salmo 2.9. ¿Qué dice el Salmo 2.9? ¿Puedo leer desde el 8? ¿Está bien? Porque dice el 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ajá. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Ven? Esto que habla en Apocalipsis está basado en el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, que en algún momento Marvin tiene que habernos comentado el tema. El Señor va a regir las naciones y nosotros vamos a ser coherederos con Él. Vamos a colaborar en ese mandato del Señor. Leamos que tiene que ver primero Romanos 8:17, por favor. Y después leemos Lucas. Nada más para no perder el tema. Un momentín, porque ya... O si alguien lo tiene por ahí. Ajá. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a recibir herencia. Los creyentes vamos a recibir herencia, una herencia que va a ser eterna, una herencia que no se corrompe, una herencia que tiene que ver con autoridad, con dirección, que tiene que ver con gobernar con Cristo. Ahora sí que dice Lucas 19, 17 al 19, ahí lo tiene Beatriz. Y él le dijo, está bien. Espérate, volví a empezar porque el de la moto nos hizo mucha bulla. Él le dijo, está bien, buen siervo, porque por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sobre 5 ciudades. Ven, aquí el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús que está describiéndonos una parábola. El Señor a todos nos da ciertas cualidades, ciertos talentos, ciertas virtudes y los dones del Espíritu Santo. ¿En qué vamos a invertir esos dones, esas virtudes, esos talentos, esas cualidades? Y el Señor algún día nos va a decir, como dice aquí, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo mismo que está hablando en Tiatira, autoridad. Y vean cómo ve el Señor la iglesia de Cristo, la predicación del Evangelio, las misiones, es lo más importante de este planeta. No debería haber nada más importante en nuestra vida que eso. El pensamiento nuestro siempre debería estar en algo que tiene que ver con el Evangelio. Y el Señor le dice a eso, pequeñas cosas. Imagínense cómo va a ser la grandeza del cielo, la grandeza de la vida eterna, que el Señor le dice a esto, que es tan valioso, por el cual el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, le dice que es pequeño, que en lo poco ha sido fiel. Imagínense ahora cómo va a ser la vida eterna, que el Señor compara una cosa pequeña con lo otro. A eso es a lo que nosotros debemos aspirar, a esa recompensa. 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Bien, los santos han de juzgar al mundo. Nosotros vamos a participar en el juicio del mundo. Y don Daniel, Ajá. en este 26, a que venciere por igualdad en todas hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ajá. Entonces, por decir un ejemplo, usted le dice, hermano, yo le voy a dar ese cargo, y yo ese cargo ya es mío. Ya Dios nos dio esta autoridad, yo me apropio de esta autoridad. ¿Para qué? Para darla a todas las naciones. Cuando ya yo tengo esa autoridad y ese poder que Dios me lo ha dado, o sea, el poder es de Él, pero esa autoridad es mía en este momento. Porque Él me dio, que Carlos usted me lo dio a mí, y ese Carlos es mío.
Él me dio el Evangelio, ¿y para qué? Para todas las naciones. O sea, que no hay que tener miedo de hablar, sino apropiarse del Evangelio. Exacto. Y Él es el que nos va a respaldar. Ok, si hoy hace 8 nos llevamos la pregunta de cuál es mi parte en el plan de Dios, hoy más que nunca tenemos que volvernos a hacer la pregunta, si el Señor, ¿cuál es mi parte en el plan de Dios? Porque yo sé que hay recompensa. En Hebreos dice que Dios es galardonador de los que la buscan. O sea, Dios no se aprovecha del trabajo, va a decirme, bueno, ya trabajó mucho, gracias por haber trabajado para mí, como le dicen a uno, cuando uno trabaja para alguien, ¿verdad? Bueno, Boli trabaja para Uber, pero de lo que él le cobra a sus clientes son un pedacito de él, ¿verdad? Y entonces cobra así, y el tantito de él es así, ¿verdad? No sé cómo será, ¿verdad? Y mejor no decirlo, ¿verdad? Pero el Señor más bien tiene interés en recompensar nuestro trabajo, en darnos galardón, en darnos premio. Y eso empieza ahora. Al que venciere, dice, no al que se rinde, no al que queda de camino, al que venciere, al que permanezca, hasta que yo venga, dice. Al que le debemos y el pueblo da más. Exactamente, amén. Amén. Él murió en la cruz por nosotros y encima nos da, ¿verdad? El justo por los injustos, dice. Y finalmente, 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Oyeron? Si le negáramos, Él también nos negará. Si sufrimos también, reinaremos con Él. ¿Ve? Como la Escritura no se contradice. La Escritura afirma lo que dice ya en varios lugares. Pongamos la mirada en Cristo, no nos desviemos. Que no nos distraiga el mundo. Las cosas que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, eso, que no nos distraiga nada de eso. Mire, la vida es así de corta para desperdiciar las cosas de este mundo. Debemos buscar las cosas eternas, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer tesoros en el cielo, nos dice el Señor, no en las de la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Mire, cualquier cosita que nosotros hagamos, siguiendo el ejemplo del carro, lo dejo al sol, lo dejo al aire y un año después está todo lleno de rumbre, ¿o no? ¿Verdad? Claro, además, conforme pasa el tiempo cada vez le salen más males, ¿verdad? Hay que estarle reparando cosas. Nos choca a alguien, ¿verdad, Oli? Que nos diga, que ni qué decir de eso, ¿verdad? Entonces, las cosas que se ven son temporales y se dañan. Pero las promesas del Señor son fieles y son amén. Son afirmadas, son una realidad en la vida del cristiano. Finalmente nos dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿A qué se refiere con la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16. Si alguien lo tiene por ahí, Apocalipsis 22:16. Amén. Ajá. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está. ¿Cuál es la promesa? Jesús en su vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa al que se mantiene fiel, al que se mantiene perseverante. Dios con nosotros. Por eso ya nos dicen disfrute de Emmanuel, ¿o no, Marvin? ¿Verdad? Los coreanos y los panameños nos dicen disfrute de Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto? Disfrute que la presencia de Dios está con usted. Disfrute de eso. Hay una frase que dice Cristo y yo somos mayoría. Pero realmente en cuántos de nosotros eso es una verdad. ¿En cuántos de nosotros eso es verdad? Hay una promesa, la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo en nuestra vida, Emmanuel, Dios con nosotros, al que venciere. Termina el pasaje de hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia. Sí, a las iglesias. No seamos como Jezabel, que se hizo la tonta y que además arrastró un montón. ¿Sí, Oli? Me gustaría compartir 2 Pedro 1:19.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. La palabra profética más segura y hasta que esclarezca. Amén. Conclusión para hoy. El mensaje del Señor resucitado a la iglesia en Tiatira nos hace pensar acerca de la importancia de ser intolerantes a la falsa doctrina. Mantenernos a la expectativa de su segunda venida. Y ahora vamos a celebrar la Cena del Señor. En medio de un mundo corrupto que cada día se aleja más de las enseñanzas del Maestro. El fin principal de la verdadera iglesia de Cristo es poner la mirada en Jesús, Hechos 12:2. Predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, Mateo 28, del 18 al 20 y Marcos 16, 15. Enseñando de Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16, Hechos 1:1. El reino de Dios, Hechos 1:3. En el poder del Espíritu Santo, no en el poder personal de cada uno, Hechos 1:8. Dependiendo en todo momento de la oración unánime de la iglesia, Hechos 1:14. Hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra y que nos lleve a todos a toda verdad espiritual. Que seamos celosos de la doctrina, de la enseñanza y que seamos fieles al Señor hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir ahora al hermano Bolívar, él nos va a guiar en la celebración de la Cena del Señor. Entonces, hermano, pase por favor. Después de la cena, Beatriz nos dirige con un canto. Y gracias, ¿no? El Señor les continúe bendiciendo y esto nos tiene que ayudar a reflexionar si realmente vale la pena apartar la mirada de Cristo y desviarnos en el mundo, ¿verdad? Que realmente la palabra en Santiago nos dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No vale la pena. Hay mucho que tenemos que disfrutar en la presencia de Cristo y una de esas cosas que tenemos que disfrutar es la bendición de la salvación de nuestras almas. Sabemos que si estamos en el mundo, los deleites van a ser pasajeros, van a ser temporales y realmente no nos van a llevar a nada. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Esperar que el hermano Marvin termine de... Gracias, ¿no? Gracias. Voy a leer para ustedes 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y Pablo instruye a la iglesia de los Corintios, en esta mañana a nosotros también, y nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es importante que nosotros recordamos qué simboliza y qué significa el pan y la copa. Hablando de falsas doctrinas, como lo vimos ahora, hay doctrinas que enseñan que esto es el cuerpo real de Cristo y la sangre de Cristo. Pero la palabra del Señor nos instruye y nos va a enseñar que esto no simplemente es algo muy sagrado, que nosotros tenemos que tener claro qué es y por qué es que lo estamos haciendo.
Dichosos los que podemos participar de esta gran bendición que el Señor nos dio. Quizás a nosotros no nos ha costado, pero a Él le costó 33 años de su vida, intachable y perfecta. Él tuvo que morir para que cada uno de nosotros tengamos derecho a gozar de esta bendición. Pero antes de proceder a esto, quiero pedirle que nos pongamos en pie. Vamos a orar, porque Él también nos hace una advertencia. Cada vez que nosotros vamos a participar de esta conmemoración, Él nos pide en el verso 27 que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos dice en el verso 28 que por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de proceder, es importante que nosotros hagamos esta bendición que Él nos da, es un autoexamen, que nosotros nos revisemos realmente, como dijo el pastor ahora, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida para con Dios. Y si hay cosas que nosotros debemos de entregarle a Él, es el momento de que nosotros nos arrepintamos, le pidamos perdón en gratitud por la bendición que Él nos da. Entonces, vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, por la palabra que nos revela, Señor, cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar, Señor. Te doy gracias por este sacrificio, Señor, de amor que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada una de las personas que tú has rescatado, que has salvado, Señor, porque las has arrebatado a las manos del enemigo, Señor, y nos has trasladado a la potestad de la luz. Gracias por esa luz que es Cristo, que nos ilumina nuestro corazón, nuestras vidas, y que al final vamos a estar eternamente contigo, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes, así como decía el salmista, líbranos de pensamientos que nos son ocultos. Ve en nuestro corazón si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay actitudes que debemos entregarte, Señor, y pedirte, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes a entender cuál es la voluntad santa, agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En esta oportunidad le quiero pedir para que tú nos ayudes, para que nos bendigas y que nosotros podamos ser, Señor, personas que reconozcamos que como pecadores te ofendemos, que como pecadores fallamos y queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para poder estar bien contigo. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Como les digo, podemos comer el pan recordando que el cuerpo de Cristo fue partido, Él fue molido por cada uno de nosotros. Podemos comer el pan. Perdón. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De igual modo, cuando tomamos la copa, tenemos que recordar que Él hizo un nuevo pacto. En ese nuevo pacto consistía de que Él iba a entregar su vida. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Es a través de la sangre que Cristo derramó que nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados. Ahora Dios, aunque nosotros seamos pecadores, lo que Dios ve sobre nosotros es lo mismo que veía sobre el pueblo de Israel, la sangre, porque con esa sangre Él nos cubre, con esa sangre Él nos purifica, nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, cada vez que nosotros tomemos esta copa, igual tenemos que recordar ese sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos ser aceptados ante Dios, aún siendo nosotros pecadores, porque Él murió en nuestro lugar. Podemos tomar la copa. También nos dice en el verso 26, así pues,
Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que recordar que hay una promesa que el Señor nos hace, que Él va a venir por cada uno de nosotros. Por tanto, cada vez que nosotros participemos de esto, tenemos que recordar ese sacrificio nosotros y tenemos que anunciar que Cristo viene, que todavía hay oportunidad de arrepentirse, todavía hay oportunidad de buscarle a Él, porque Él va a venir por su iglesia. Entonces, que el Señor les continúe bendiciendo y seamos agradecidos por las bendiciones que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ahora Beatriz nos va a dirigir en un canto y quedaríamos despedidos. Jesús es el Cristo. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él, la oscuridad que rodea mi ser como las olas desvanece. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Amén.